Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido nuevamente a la sesión de corrosión, ¿verdad? Vamos a continuar el día de hoy con estudiar la termodinámica del proceso corrosivo. Y lo que estábamos viendo ayer era lo que era los diagramas de Poulvey. Vamos a ver los diagramas de Poulvey. Vamos a describir cada una de esas líneas o que esas zonas. Ayer decíamos que el diagrama de Poulvey está representada por el potencial versus el pH. De una manera mide el nivel de energía con que se realizan unas transformaciones electroquímicas de los procesos corrosivos, y la naturaleza y las condiciones del electrolito trae el pH. O sea, ayer analizamos varios de esos diagramas. Hoy vamos a ver cómo se construye cada una de esas líneas o cada una de esas regiones, y es sobre lo que revisaron en el video diagramas de Poulvey que les dejé en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba allí inicialmente? ¿No? La idea es ver los cambios que sufre un determinado material en forma elemental o metálica, para este caso el ejemplo del hierro, pero puede ser cualquier otro metal, y sus cambios en función del potencial y el pH. Por ejemplo, para que el hierro elemental pase o se oxide a hierro más 2, tiene que haber una diferencia de potencial para que este proceso corrosivo ocurra. Mientras que para que el hierro 2, los iones hierro 2, puedan formar productos de diferentes características y naturaleza, como los hidróxidos de hierro, este cambio que está aquí va a estar dado por la influencia exclusivamente del pH. Mientras que otro tipo de formas de compuestos de hierro, como los óxidos de hierro, pues van a estar influenciados o dependiendo de tanto del pH como el potencial. Y eso es lo que vamos a ver hoy en detalle sobre las líneas que dividen las diferentes zonas de un diagrama de Poulvey. El primer caso que tenemos es el diagrama, para el mismo caso del diagrama del hierro, tenemos líneas horizontales. Cuando las líneas son horizontales, el valor en este eje, o el valor en este eje, va a depender exclusivamente del potencial. ¿Sí? Vamos a depender principalmente del potencial. Las líneas horizontales separan este tipo de transformación química. En este caso, el hierro pasa a hierro 2 o el hierro 2 pasa a hierro, y viene dada por la reacción de óxido-reducción de los iones hierro 2 pasando a hierro elemental, o para el caso del proceso corrosivo, el hierro elemental se oxida o se correfa pasando a iones hierro 2. Y esas líneas horizontales solo dependen del pH, solo dependen del potencial, no dependen del pH. Ese es uno de los tipos de líneas que nos vamos a encontrar allí. La otra línea que nos vamos a encontrar son las líneas verticales, como esta que está aquí verde, o esta que separa aquí los iones hierro 3 a óxidos de hierro hidratados. Para el caso de esta línea verde, ¿sí? Que se ubica a un determinado valor de pH, separa los equilibrios químicos entre las especies hierro más 2 y hidróxidos de hierro. Obviamente esas líneas verticales dependen exclusivamente del pH y vienen dadas a través de la constante de equilibrio. De hecho, esa línea representa la reacción de los iones hierro que en medio acuoso o en combinación con agua produce hidróxido de hierro y protones. O sea que es fácil ver que si la reacción se desplaza hacia la derecha, vemos esta línea azul, es porque está en medios altamente básicos. Y va a predominar, por supuesto, la formación de hidróxido de hierro, que es la zona que está aquí a la derecha. Mientras que si el equilibrio o la reacción se desplaza a la izquierda, entonces estaríamos en medios ácidos. Y la reacción se trasladaría o predomina la formación de iones hierro más 2. O sea que las líneas verticales dependen exclusivamente del pH y no del potencial de equilibrio. Existen otras líneas, como la línea inclinadas, como vamos a ver, van a depender tanto del pH como del potencial. Esta representaría el paso del hierro 2 a óxidos de hierro. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Eso se entiende?
Sí, profe, puede continuar. Okay. Muy bien, continúa entonces. Como se lo indiqué anteriormente, fíjate, si yo selecciono un punto en una de estas líneas verticales, que digo inclinada o con alguna pendiente, esa línea tiene una coordenada en el valor de potencial y tiene una coordenada en el valor del pH. O sea que ese cambio, como lo indiqué en la primera lámina, de hierro 2 a óxidos de hierro hidratado, pues va a depender tanto del pH de potencial y por lo tanto van a depender de la ecuación de Nernst para el potencial y de la constante de equilibrio para el pH, que es lo que vamos a describir ahora en cada uno de estos casos, porque la idea es verificar efectivamente los valores de pH y potencial a los cuales ocurren esas transiciones. ¿Alguna pregunta o comentario? No. ¿Sí? Adelante. No, profe, puede continuar. Ok. Entonces, de manera general, ¿qué representa un diagrama de Purvey? Diferentes zonas, ustedes los pueden ver de manera al detalle o una simplificación de ellas, fíjate. Aquí tenemos el del aluminio, que tiene la zona de inmunidad, que es donde el aluminio se presenta como aluminio elemental. Tenemos la zona de corrosión, donde el aluminio se presenta como aluminio más 3, o los iones aluminio. Tenemos una zona de pasivación, ¿sí?, provocada o producida por la formación de hidróxido de aluminio, que son unos depósitos estables que minimizan la corrosión, ya lo hemos hablado cuando hablamos de pasivación. Y tenemos otra zona de corrosión, en este lado, digamos, derecho del diagrama, a altos pHs, donde se forman los iones aluminatos, y que es otra especie de iones aluminio, producto de la corrosión, pero en medios altamente alcalinos. A veces vemos los diagramas identificados con las especies y a veces vemos los diagramas simplificados. Fíjate que aquí tenemos la zona de inmunidad, esta es la zona de pasivación que está en esta zona y por supuesto para acá estará la otra zona de corrosión. Hay como un corte aquí. ¿Okay? Este es para el aluminio y cada especie, ya hemos visto el de hierro es el que presentamos anteriormente. Vamos a hacer unos ejemplos con este diagrama para determinar esas líneas que separan las interfaces o las reacciones de equilibrio de las diferentes especies involucradas en el proceso corrosivo. Aquí lo vemos con más detalle, cada una de estas zonas. La zona inmune del aluminio está representada por el aluminio elemental, tal como ustedes lo conocen cuando lo ven en forma metálica en los diferentes materiales que están hechos con el aluminio. ¿Sí? La zona de pasivación, que es la que está aquí en la zona intermedia, digamos, es una zona donde se crea una película pasivante, ¿sí?, de la oxidación del aluminio y crea una película estable de hidróxido de aluminio, una capa pasiva que minimiza la velocidad de corrosión. Y por supuesto una zona de corrosión que puede estar dado por los iones aluminatos o por los iones aluminio, ¿sí?, donde el aluminio también se corroe a cualquiera una de estas formas. Se puede dar a pH altamente ácidos, ¿sí?, sobre potenciales superiores a la menos 1.7 más o menos, o a pH altamente alcalinos con potenciales que pueden ir desde menos 1.8, menos 1.9 hacia arriba. Dependiendo del medio y dependiendo los niveles de pH donde se consiga, pues el aluminio también se va a corroer. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos hacer es cómo se dan estos cambios y cómo se representa cada una de estas líneas, bien sean horizontales, verticales o inclinadas. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? No, profe, ninguno. Ok, continuamos. Fíjense, antes de hacer esa representación es bueno, yo ayer les indicaba que ahí siempre hay dos líneas, digamos, punteadas o inclinadas que se incluyen en estos diagramas. Esas líneas no son más que las líneas de representación de la reacción del medio, en este caso el medio acuoso. Cuando tenemos los procesos corrosivos en medio acuoso, las reacciones típicas de oxidación y reducción del medio son la oxidación del agua. El agua se oxida produciendo oxígeno, ¿sí?, y se producen burbujas de oxígeno sobre el metal, provocando una alta corrosión. Esas son las líneas
o los puntos representados por la línea roja, ¿sí? Todos los procesos que ocurran a condiciones superiores o iguales a la línea roja, pues van a estar acompañados de la reacción de oxidación del agua provocando oxígeno, produciendo oxígeno. Y la línea azul está representada por el proceso de reducción del agua. El agua se reduce produciendo hidrógeno y iones oxidrilos. Esta reacción produce hidrógeno sobre el metal y cuando esas burbujas colapsan, se rompen, explotan, generan lo que se llama corrosión por hidrógeno o fragilización por hidrógeno. Y normalmente se ven muchas grietas, ¿sí? O picaduras en la superficie del material. Por supuesto que extraña rara vez usted va a ver un proceso corrosivo que ocurra con oxidación del agua, porque esto normalmente ocurre a potenciales muy altos, potenciales por encima de 1.3, 1.4 en la mayoría de los casos. Mientras que sí usted va a ver con frecuencia procesos de corrosión, no solo del aluminio, sino de otros materiales, que ocurren simultáneamente con la reducción del agua. Entonces, es importante tomar en cuenta el proceso corrosivo de la reducción del agua, que es la que controla muchas veces el proceso de corrosión en algunos sistemas y también la de reducción de oxígeno. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? No, profe. Ok, continúo. Profe, yo creo que mejor en vez de estar preguntando si hay alguna pregunta o comentario, podríamos levantar la mano con uno de las opciones que tiene Zoom. No sé, es una idea. Sí, para Así eso. no estaría interrumpiendo la clase. Sí, esa es una opción, pero como nunca dicen nada, yo a veces pienso que estoy hablando solo y normalmente quiero No está hablando solo. normalmente quiero que interactúen conmigo para que la clase la construyamos entre todos. Pero sí, obviamente Zoom trae la manito y muchas opciones para que los participantes puedan hacerlo. De hecho, lo que pretendo hacer ahora, va a ser que el tiempo me ha atropellado. Estas clases se están grabando en vivo, o sea, esta no la estoy ensayando yo. Cuando digo en vivo es que así sale y así las grabo y así las subo. Pero la idea es que yo grabe mis clases particulares solo, las concrete sin interrupción, se hagan más concretas, de tiempos más cortos, ustedes las vean y luego tengamos una sesión de interacción. Eso es lo que yo pretendo en el curso. Bueno, esto no hemos podido consolidarlo. Sí, bueno. Porque la gente no participa, porque la idea es que yo monte la clase, ustedes la revisen y luego nos encontramos para aclarar las dudas. Y eso es lo que se pretende con el aula virtual, pues, con el desarrollo del ABA. Pues. Que ustedes tengan sus clases grabadas sin interrupción, sin efectos, digamos, no planificados y puedan aprovechar al máximo el tiempo. Pero bueno, hacia eso vamos. ¿Okay? Muy buena tu observación. Sí, Muy buena tu observación, Yanisley. ¿Era Yanisley la que está hablando? sí. Ok. Bueno, continúo. Entonces, ahora sí vamos a ver, digamos, qué modelos, que ya hemos tocado algunos, que los dos ustedes lo conocen, se utilizan para estimar esas condiciones termodinámicas en el cual ocurren tránsitos con líneas horizontales, tránsitos con líneas verticales o tránsitos con líneas inclinadas. Vamos al primer caso. Las líneas horizontales, como esta que está aquí en verde, representada por un tránsito entre el aluminio en forma elemental, o sea, en la zona inmune, o el aluminio en forma de aluminio más 3, en la zona de corrosión, viene dada por una línea horizontal. Y esa línea va a estar representada, o el valor de ese potencial se puede estimar a través de la ecuación de Nernst, que ya la desarrollamos en clases anteriores, que toma en cuenta el potencial estándar de la semi-reacción, el número de electrones transferidos y el logaritmo de los productos entre los reactivos. Aquí en esta ecuación, D representa los productos, I representa los reactivos. Para el caso del aluminio más 3 y el aluminio, pues los productos y los reactivos serían aluminio más 3 y aluminio. Y el número de electrones transferidos estarán de acuerdo conmigo que es 3, porque el aluminio tiene carga más 3, o sea que él tiene que perder 3 electrones para poderse oxidar. Mientras que las líneas verticales, ¿sí? Representadas en color rojo, ¿sí? Que separa dos zonas, viene dada por la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, ya va un momentico,
La constante de equilibrio está representada por la relación entre la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico y la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es producto y cuál es reactivo? Los que están representados en la zona de transición. Para el caso de esta línea roja, sería el aluminio más 3 y el óxido de aluminio. Y para el caso de esta otra línea roja, a pH más alto, sería el óxido de aluminio y el ion aluminato. Entonces, esta constante o esta ecuación es la que define el valor del pH para estos sistemas. Y la ecuación de Néel es la que define el valor de potencial para las líneas horizontales. Obviamente que va a depender de la concentración de la especie en el sistema en estudio. O sea que estos diagramas dependen de la concentración del aluminio más 3 o de las especies involucradas para que puedan tener esta representación. Vamos con el primer caso. Ya digamos lo que les gusta a ustedes, digamos calcular algunos valores, algunas variables. A los ingenieros les gusta hacer muchos cálculos, interpretar los cálculos y analizar los cálculos. Yo quisiera verificar entonces el valor del potencial de esta línea. Cuando yo veo la gráfica, yo sé que está entre 1.6 y 1.8, menos 1.6 y menos 1.8. Pero ¿de dónde sale ese valor? ¿De dónde sale este valor que voy a determinar para esta línea? En esta línea separa las especies entre el aluminio elemental y el aluminio más 3, que viene representado por esta ecuación 1 que está aquí encerrada entre color verde, cuyo potencial estándar está en un valor de menos 1,633 voltios. Ese potencial estándar lo leen en las tablas de potenciales estándar que ya hemos visto a 25 grados Celsius. Y cuando utilicemos la ecuación de Néel para ese sistema, esta álgebra, quedaría, este sería el valor de potencial estándar, ya dijimos que 13 es el número de electrones transferidos, y este es el logaritmo de la concentración de producto entre reactivos. Si tomamos producto, que es el aluminio elemental, y tomamos reactivo, que es el aluminio más 3, quedaría de esta forma. ¿Y por qué el aluminio elemental toma 1? Porque como está en fase sólida, los gases y los compuestos en fase sólida y gaseosa no se toman en cuenta porque tienen actividad igual a 1. Solamente tomamos especies acuosas. De manera tal que conociendo la concentración del aluminio para el cual se construyó este diagrama, ustedes lo pueden verificar, el potencial da menos 1,722 voltios, que coincide precisamente con el punto donde está ubicada la línea. O sea que esa es la línea o el valor de potencial en el cual se corroe el aluminio de aluminio al aluminio más 3 hasta un valor de pH aproximadamente, vamos a ponerlo aquí, un valor de pH aproximadamente de, si hacemos esto aquí, de más o menos 3.4. Esto más o menos ocurre más o menos aquí, esto lo estoy leyendo en el gráfico, un valor de más o menos 3.4. ¿Ok? Ese para este valor de pH. Entonces, en conclusión, usted por supuesto tiene que conocer la concentración del aluminio más 3, en este caso la autora del video no la colocó, pero debe tener un valor conocido que le permita calcular este valor de potencial. Debe estar por 1 por día a la menos 3 o algo así. ¿Ok? Pero eso lo pueden verificar ustedes en el cálculo. ¿Okay? ¿Cuál fue la concentración de aluminio más 3 que utilizó esa autora del video? Pues estos son los gráficos que ella presenta en el video para verificar la tendencia o el valor del potencial que representa ese equilibrio de ese proceso corrosivo en esa zona del diagrama. Bien, vamos ahora a ver qué pasa con las líneas verticales. En las líneas verticales, ¿sí?, que están representadas por un único valor de pH, ¿verdad?, separan las especies que están entre estas dos zonas. Para este caso sería el aluminio más 3 con el óxido de aluminio. Nuevamente, ese proceso de equilibrio viene representado por esta reacción de equilibrio, donde los iones aluminio más 3 en presencia de agua forman óxidos de aluminio más 6 protones, y eso viene dado, desde esta reacción tiene una constante del equilibrio, o un log de K, que lo que llamamos nosotros pKa, solo vieron ustedes en química general y en analítica. El logaritmo de K de esta reacción vale menos 11,4.
que es el logaritmo de la constante de equilibrio, lo que llamamos el pKa, ¿sí? Y esa constante de equilibrio viene representada en la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre reactivo elevado al coeficiente estequiométrico. Nuevamente, el producto aquí son los protones elevado a la 6 y no se coloca el óxido de aluminio porque es un compuesto sólido. Y los reactivos serían el aluminio, los iones aluminio más 3 elevado al cuadrado, y no se coloca el agua porque es el solvente. Esas consideraciones deben conocerlas ustedes desde que vieron equilibrio químico en química general, química 1, química 2. Cuando nosotros terminamos de aplicarle el logaritmo de K a esta ecuación, nos queda que el logaritmo de K es 6 veces el logaritmo de la concentración de protones menos 2 veces el logaritmo de la concentración de los iones aluminio. ¿Y dónde está el pH aquí? Porque lo que me interesa es buscar este valor de pH en donde ocurre esa transición o ese equilibrio químico. Bueno, ese valor de pH, cuando usted lo despeja de aquí, que es menos el logaritmo de concentración de protones, le queda que es igual al logaritmo de K menos 2 veces el logaritmo de la concentración de aluminio dividido entre 6. Como el logaritmo de K es el pKa del constante de equilibrio del sistema, entonces usted sustituye aquí la concentración nuevamente del aluminio más 3, que utilizó la autora, aplica esta ecuación y determina que el pH tiene un valor de... El pH tiene un valor de 2.9. ¿Sí? 2.9. Y efectivamente coincide con el que está aquí en la línea, ¿verdad? Porque si este valor es 4 y este valor es 3, este valor, perdón, es 2, entonces te está casi llegando a 3, 2.9. 2.9 es el valor de pH en el cual se establece este equilibrio que está acá. Y separa la zona de corrosión del aluminio como una zona de pasivación. Es decir, que si usted tiene un punto aquí, vamos a ponerlo aquí, donde el sistema se corroe y lo lleva a potencial constante, cambiando solamente el pH, usted puede pasar de una zona de corrosión a una zona pasiva. Y minimiza la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión disminuye sustancialmente cuando usted cambia el pH, voy a poner un valor aquí promedio, más o menos alrededor de 1, y si lo lleva a un valor de más o menos 4, usted puede cambiar la condición química, porque está cambiando el pH, la condición del electrolito, lo modifica y lo lleva a una zona donde el material se comporte de manera pasiva. Continuamos. Y finalmente, digo finalmente, ahora nos tocaría analizar qué pasa con esas líneas inclinadas, ¿verdad? O qué pasa, también podemos ver qué pasa en este otro equilibrio que se analiza igual que este, porque es una línea vertical. Veamos ese ejemplo de la línea azul que separa los óxidos de aluminio, que es una zona pasiva, para pasar a una zona de corrosión, pero ahora con los iones aluminatos. ¿Verdad? Esa ecuación de equilibrio viene representada por el aluminio más 3, el óxido de aluminio en presencia de agua, forma ion aluminato más 2 protones, y el logaritmo de K o la pKa de esa reacción vale menos 29,2. Nuevamente planteo la constante de equilibrio, sería la concentración de protones al cuadrado por la concentración de aluminio al cuadrado. El agua es el solvente y este es un compuesto sólido, no aparecen en la ecuación. Y cuando aplico el logaritmo a la constante de equilibrio, me queda esta ecuación. Logaritmo de K igual a 2 veces el logaritmo de la concentración de protones más 2 veces el logaritmo de la concentración de iones aluminato. Como el logaritmo de K lo conozco y debo conocer la concentración de iones aluminato, entonces yo aplico la ecuación y determino el pH. Ese pH es efectivamente el que coincide aquí. ¿Verdad? Busquen aquí. Este pH es este, el que coincide aquí con, como lo señala ahí la referencia, es este valor aquí, es más o menos 11,6. O sea, ese es el valor del pH en el cual ocurre ese tránsito. El tránsito del aluminio en forma de óxido de aluminio en una película pasivante estable y se va a la zona de corrosión, una zona de corrosión a pH altamente alcalino donde el aluminio se comporta o se transforma en iones aluminados. Bien, continuamos por acá. Y ahora sí sería interesante ver cómo hago yo para determinar un punto cualquiera, por ejemplo,
¿cómo sé yo ahora si yo coloco aquí un punto en una línea inclinada? Me gustaría saber ahora cuál es el valor de pH que corresponde a esa línea inclinada y cuál es el valor de potencial. Me disculpa aquí que no está derechito. ¿Cuál es ese valor de potencial que corresponde a esa línea, ese punto en la línea inclinada? Entonces, lo único que hay que usar la combinación de la ecuación de Néel para determinar el potencial y la constante de equilibrio para determinar el pH. Vamos a ver ese ejemplo. ¿Okay? Y aquí lo tenemos. Un punto representado en esta línea inclinada que representa los equilibrios del aluminio a óxidos de aluminio, viene dada por esta ecuación. Óxidos de aluminio en presencia de protones más 6 electrones da 2 aluminio más 3 agua. Las especies, el agua es el solvente, no se toma en cuenta. El óxido de aluminio es un compuesto sólido, no se toma en cuenta en el equilibrio. El potencial estándar que se revisa en las tablas de potenciales estándar para esta reacción es menos 1,55 voltios. Y yo aquí puedo hacer una cosa, yo puedo determinar el valor del pH del caso anterior, yo puedo determinar un valor de pH para poder determinar el valor de potencial, o sea, yo tengo que darle un punto de entrada. Si yo aplico la constante de equilibrio para esta reacción, me queda que el logaritmo de K es igual 2 veces el logaritmo de los protones más 2 veces el logaritmo de los iones aluminato. Esto porque ellos aquí corrigen con las, porque te dirá, bueno, ¿cuáles son las especies de tabla? En realidad son los protones, ¿no? Pero ellos hacen un equilibrio de disociación. Lo cierto del caso es que cuando usted mete un valor de pH, por ejemplo, para este pH 11.6, la concentración vale 2,51 por 10 a la menos 12, es decir, usted aplica el antilogaritmo porque conoce el pH, usted lo agarra aquí de la tabla o de la gráfica, vale 2,51 por 10 a la menos 12, y luego esa concentración de protones la utiliza en la ecuación de Néel. Y obviamente que en la ecuación de Néel, nos quedan 10 minutos, estamos terminando, obviamente que en la ecuación de Néel utiliza solamente la concentración de protones para determinar el potencial. Si usted hace eso y sustituye este valor de concentración de protones en la ecuación de Néel, ¿verdad? Entonces le da menos 2,23, es decir, que el valor de potencial al cual corresponde un pH de 11.6 en esa línea inclinada es menos 2,236 voltios. O sea, usted puede agarrar un valor de pH y determinar el potencial, o agarrar un valor de potencial y determinar el pH. El proceso inverso sería fijarle el potencial que usted considera que debe tener ese punto, calcular la concentración de protones y lo pongo la concentración de protones, aplicar menos el logaritmo y determinar el pH al cual ocurre ese tránsito. O sea que usted puede agarrar aquí cualquier punto en esta línea inclinada. Siempre hay que conocer la reacción de equilibrio y la constante de equilibrio y la concentración de las especies para poder determinar estos valores. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es lo que quería resaltar el día de hoy. Espero que pueda haber aclarado su duda. Ahorita vamos a dejar para si tienen alguna duda. Voy a cerrar la grabación, ¿verdad? Para que no se haga tan largo el video, para subirle a la plataforma, pero nos podemos quedar aquí un ratico si tienen algún comentario o duda. A ver, si no, lo dejamos hasta acá. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe, hasta ahora se ha dado a entender. Bueno, entonces, si es así, yo voy a grabar la clase, la subo, pendiente, porque esta semana vamos a tener evaluación, ¿verdad? Voy a subir el fin de semana o el lunes el taller en grupo, de ejercicio de todo esto, que lo van a hacer en grupo, van a tener 3 horas para hacerlo, eso está planificado, así que pendientes a partir del lunes con esa evaluación. Vayan revisando los videos y por el grupo nos pondremos de acuerdo para cambiar el horario. Sí, vamos a cambiar el horario para la noche. Yo voy a proponer 7:30 de la noche alrededor, a ver si ya todos están en casa. ¿Ok? Bueno, que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe. Muchas gracias.